Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar, sobre todo a los fans de la aventura, la acción superíndice 3N y por supuesto, el romance con un toque exu superíndice 3 tico. Hoy vamos a hablar de Sandoku N, el tigre de Malasia, un personaje que ha cautivado a generaciones con su valentua, su espíritu indomable y su inquebrantable amor por Lady Mariana. ¿Pero por qué copyright hablamos de Sandoku N hoy? Pues bien, en las últimas semanas, la prensa ha estado particularmente agitada por un tema relacionado con la salud de alguien muy cercano a la saga, un actor que ha dado vida a Sandoku N en la pantalla y que se ha ganado el cariño más menos o de millones de personas. Hablamos de Yaman, el carismático actor que interpretó superíndice 3 a Sandoku N en la reciente adaptación superíndice 3N. Los rumores, las especulaciones y las noticias a medias han inundado las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N, generando una gran preocupación superíndice 3N entre sus fans y entre todos nosotros, los amantes de Sandoku N. Así que en este vídeo vamos a analizar a fondo todo lo que se sabe hasta ahora sobre la situación superíndice 3N de Yaman. Vamos a desentrar más menos a los rumores, a verificar las fuentes y a tratar de entender qué copyright estuvo pasando realmente. No vamos a difundir noticias falsas ni a alimentar el morbo, sino que vamos a intentar ofrecer una visión superíndice 3N objetiva y respetuosa de lo que estuvo ocurriendo, siempre desde el cariño más menos o y la admiración superíndice 3N que sentimos por este personaje y por el actor que le da vida. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre temas interesantes como este, además de otras sorpresas que estamos preparando. Y activen la campanita para recibir una notificación superíndice 3N cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora subamos al grano. La noticia, o mejor dicho, la oleada de noticias, comenzó superíndice 3 de manera bastante tímida, con algunos comentarios en redes sociales y pequeños más menos os artículos en portales de noticias del espectáculo. Al principio se hablaba de un simple resfriado, de una gripe pasajera que había obligado a Yaman a cancelar algunas apariciones públicas. Nada especialmente preocupante, al menos en apariencia. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las informaciones se volvieron muy alarmantes. Empezaron a surgir rumores sobre una enfermedad muy seria, sobre complicaciones inesperadas y, lo peor de todo, sobre un secretismo absoluto por parte del entorno del actor. Este secretismo, como pueden imaginar, no hizo que alimentar las especulaciones. En Internet, los foros de fans se llenaron de mensajes de preocupación superíndice 3N, de teorías conspirativas y de noticias falsas que circulaban a la velocidad de la luz. Era difícil separar la verdad de la ficción superíndice 3N, y la situación superíndice 3N se volvió cada vez confusa y angustiante. Uno de los rumores extendidos era que Yaman había sufrido un grave accidente durante el rodaje de una nueva serie. Algunos incluso afirmaban que se había caído desde una gran altura y que se encontraba en estado crítico en un hospital de Italia. Otros, en cambio, aseguraban que la enfermedad estaba relacionada con un problema copyright tico que había heredado de su familia. Y por supuesto, no faltaron las teorías descabelladas, que incluían conspiraciones políticas, venganzas amorosas y hasta pactos con el diablo. Ante esta avalancha de informaciones contradictorias, decidimos ponernos manos a la obra e intentar averiguar qué copyright había de cierto en todo esto. Contactamos con varios periodistas especializados en el mundo del espectáculo, hablamos con algunos fans cercanos al actor y rastreamos todas las fuentes de información superíndice 3N que pudimos encontrar. Y lo que descubrimos fue, como suele ocurrir en estos casos, una mezcla de verdades a medias, exageraciones y mentiras flagrantes. Lo primero que pudimos confirmar es que efectivamente, Yaman había cancelado varias apariciones públicas en las últimas semanas. Sin embargo, las razones oficiales que se habían dado eran mucho simples y menos alarmantes de lo que se rumoreaba. Según sus representantes, el actor estaba sufriendo un fuerte cuadro de copyright y agotamiento físico, consecuencia de un ritmo de trabajo muy exigente y de una serie de compromisos profesionales que lo habían mantenido al límite de sus fuerzas. Es cierto que el rodaje de una serie, especialmente una serie de acción superíndice 3N como Sandoku N, puede ser extremadamente demandante. Las largas jornadas de trabajo, las escenas peligrosas, los viajes constantes y la presión superíndice 3N de cumplir con las expectativas del público pueden pasar factura a cualquiera, incluso a un actor tan preparado y en forma como Yaman.
Además, hay que tener en cuenta que el actor también copyright N se ha involucrado en otros proyectos, como campañas más menos as publicitarias y eventos venu copyright ficos, lo que aún aumentaba su nivel de estru copyright S. Pero, ¿solo estru copyright S y agotamiento? ¿O agua algo moon S de true S de todo este secretismo? La respuesta, como suele ocurrir, no es sencilla. Si bien es cierto que el estru copyright S y el agotamiento pueden ser factores importantes, también copyright N es cierto que hay indicios de que Yaman podrá estar lidiando con un problema de salud muy serio. Una de las fuentes con las que contactamos, un periodista que ha seguido de cerca la carrera del actor durante aún más menos nos aseguró superíndice 3 que Yaman ha estado sufriendo episodios de ansiedad y ataques de pánico en los últimos meses. Estos episodios, según nuestra fuente, se han intensificado a raíz de la presión superíndice 3N medio tica y de las críticas que ha recibido por su interpretación superíndice 3N de Sandoku VN. Es importante recordar que interpretar a un personaje tan IQ superíndice 3 Nico y querido como Sandoku N es una gran responsabilidad. Las expectativas del público son muy altas, y cualquier error o desviación superíndice 3N con respecto a la imagen tradicional del personaje puede generar críticas muy duras. Y lamentablemente, Yaman no fue inmune a estas críticas. Si bien muchos fans elogiaron su interpretación superíndice 3N, otros lo acusaron de no ser lo suficientemente salvaje o autocopyrightico y de no captar la esencia del tigre de Malasia. Estas críticas, sumadas a la presión superíndice 3N del rodaje y a otros problemas personales, pudieron haber contribuido al deterioro de la salud mental del actor. Y como sabemos, la salud mental y la salud física están íntimamente ligadas. El estru copyright S cru superíndice 3 Nico y la ansiedad pueden debilitar el sistema inmunolu superíndice 3 Jico y aumentar el riesgo de contraer enfermedades. Otro rumor que circuló superíndice 3 con fuerza en las redes sociales era que Yaman ha sido diagnosticado con una enfermedad autoinmune. Esta teoría se basaba en una serie de fotografías del actor en las que se le veía con el rostro hinchado y con erupciones cutáneas. Algunos fans interpretaron estos síntomas como más menosales de una enfermedad autoinmune, como el lupus o la enfermedad de Crohn. Sin embargo, no hemos podido confirmar esta información superíndice 3N de manera independiente. Es cierto que las enfermedades autoinmunes pueden causar síntomas similares a los que se observaron en las fotografías de Yaman, pero también copyright N es cierto que estos síntomas pueden tener otras causas, como alergias, infecciones o reacciones a medicamentos. En definitiva, la situación superíndice 3N de Yaman sigue siendo un misterio. No podemos afirmar con certeza que el actor es tu copyright sufriendo una enfermedad grave, pero tampoco podemos descartar por completo esa posibilidad. Lo que sí podemos afirmar es que Yaman está pasando por un momento difícil, y que necesita el apoyo y la comprensión superíndice 3N de sus fans. Y hablando de fans, quiero aprovechar este momento para enviar un mensaje de con diéresis ánimo y de solidaridad a todos los seguidores de Yaman. Su copyright que están preocupados por su salud, y que quieren saber qué copyright está pasando realmente. Pero les pido que mantengan la calma y que no se dejen llevar por los rumores y las especulaciones. La mejor manera de apoyar a Yaman en este momento es enviarle mensajes de cariño más menos, hoy de apoyo, y respetar su privacidad. También copyright N quiero hacer un llamado a los medios de comunicación superíndice 3N. Les pido que sean responsables y que no difundan noticias falsas o sensacionalistas. La salud de una persona es un tema delicado, y no se puede jugar con ella. En lugar de alimentar el morbo y la especulación superíndice 3N, los medios deberán centrarse en ofrecer información superíndice 3N veraz y objetiva, y en respetar la intimidad de Yaman. Y por supuesto, también copyright N quiero enviar un mensaje directamente a Yaman. Querido Yaman, desde AQU te enviamos todo nuestro cariño más menos hoy nuestro apoyo. Sabemos que estás pasando por un momento difícil, pero queremos que sepas que no estás solo. Tienes millones de fans en todo el mundo que te quieren y que te admiran, y que están contigo en este momento. Te deseamos una pronta recuperación superíndice 3N, y esperamos verte de nuevo en la pantalla lo antes posible. Mientras tanto, vamos a seguir investigando y tratando de obtener esa información superíndice 3N sobre la situación superíndice 3N de Yaman. Si descubrimos algo nuevo, se lo haremos saber de inmediato. Pero por ahora, lo mejor que podemos hacer es mantener la calma, ser respetuosos y enviarle nuestros mejores deseos al actor.
Y ahora, dejando de lado la preocupación superíndice 3N por Yaman, quiero aprovechar este espacio para reflexionar sobre el legado de Sandoku N. Copyright es lo que hace que este personaje siga siendo tan relevante y tan querido después copyright, ese de tantos aún más menos os. Copyright lecciones podemos aprender de su historia. Sandoku N es mucho ese que un simple aventurero. Es un símbolo de la rebelión superíndice 3N, de la lucha contra la injusticia y de la defensa de los oprimidos. Es un hombre que ha perdido todo, pero que nunca se rinde. Que lucha por lo que cree, incluso cuando las probabilidades estén en su contra. Y sobre todo es un hombre que ama con pasión superíndice 3N y que es capaz de sacrificarlo todo por la mujer que ama. En un mundo cada vez más individualista y materialista, la figura de Sandoku N nos recuerda la importancia de la solidaridad, de la justicia y del amor. Nos recuerda que vale la pena luchar por nuestros ideales, y que nunca debemos perder la esperanza, incluso en los momentos oscuros. Y Lady Mariana, su eterno amor, es un símbolo de la valentua, de la independencia y de la fuerza femenina. Una mujer que se atreve a desafiar las convenciones sociales de su con diéresis copyright poca, y que elige su propio destino. Una mujer que no se conforma con ser una simple espectadora, sino que participa activamente en la lucha por la libertad y la justicia. La historia de Sandoku N y Lady Mariana es una historia de amor, de aventura y de rebelión superíndice 3N. Una historia que nos inspira a ser mejores personas, a luchar por nuestros más menos os y a no rendirnos nunca. Y una historia que a pesar de haber sido escrita hace de un siglo, sigue siendo tan relevante y tan actual como el primer dúa. En definitiva, Sandoku N es un personaje que ha trascendido el tiempo y el espacio, y que se ha convertido en un símbolo universal de la lucha por la libertad y la justicia. Un personaje que nos recuerda que incluso en los momentos oscuros, siempre hay esperanza. Y un personaje que a pesar de haber sido interpretado por diferentes actores a lo largo de los aún más menos os, sigue siendo el mismo copyright roe valiente y apasionado que conocimos en las pullines de los libros de Emilio Salgari. Y hablando de Emilio Salgari, quiero aprovechar este momento para rendir homenaje al autor que creó superíndice 3 este maravilloso mundo de aventuras. Salgari fue un escritor prolífico y talentoso, que escribió superíndice 3 de 80 novelas de aventuras, muchas de ellas ambientadas en lugares superíndice 3 ticos y lejanos. Sus historias estaban llenas de acción superíndice 3N, de suspense y de personajes inolvidables, y cautivaron a millones de lectores en todo el mundo. Sin embargo, la vida de Salgari no fue tan aventurera como la de sus personajes. El escritor sufrió superíndice 3 una serie de desgracias personales y profesionales que lo llevaron a la depresión superíndice 3N y al suicidio. A pesar de su talento y de su con diéresis copyright cito, Salgari nunca recibió superíndice 3 el reconocimiento que merecua, y murió superíndice 3 en la pobreza y el olvido. Pero su legado perdura hasta nuestros días. Sus historias siguen siendo leídas y admiradas por personas de todas las edades, y sus personajes siguen inspirando a generaciones de aventureros y son más menos adores. Y Sandoku N, su creación superíndice 3N famosa, sigue siendo un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia. Asu que la superíndice 3 vez que vean una película de Sandoku N o lean un libro de Salgari, recuerden que detrás de estas historias de aventuras hay un hombre que luchó superíndice 3 contra la adversidad y que nunca perdió superíndice 3 la esperanza. Un hombre que nos enseñó más menos con diéresis superíndice 3 que vale la pena luchar por nuestros más menos os, y que nunca debemos rendirnos, incluso en los momentos difíciles. Para finalizar, solo quiero recordarles que este vídeo ha sido un intento de analizar la situación superíndice 3N de Yaman y el impacto que ha tenido en los fans de Sandoku N. Hemos hablado de los rumores, de las especulaciones y de la realidad que hemos podido verificar. También Copyright N hemos reflexionado sobre el legado de Sandoku N y la importancia de la solidaridad y el apoyo en momentos difíciles. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y esclarecedor. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y abordando temas que les interesen. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué copyright piensan de la situación superíndice 3N de Yaman? ¿Creen que los medios de comunicación superíndice 3N siendo respetuosos con su privacidad?
Q copyright significa Sandoku N para ustedes. Dejen sus comentarios abajo, me encantará leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y de ayudarnos a crecer. Y recuerden activar la campanita para recibir una notificación superíndice 3N cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por su tiempo y su atención superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto.